Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente les doy la bienvenida para continuar con nuestras actividades de Aprendo en Casa. Les saluda su profesor Arsenio Pérez Rubio. Continuamos con nuestro tema de la semana. Expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Estamos en la semana 19, día 4, sexto grado de primaria. Hoy trabajaremos lo que es en el área de comunicación. Nuestra actividad que vamos a desarrollar hoy es acerca de escribimos textos argumentativos, parte número 1. Desarrollemos la actividad. Mira, en esta semana hemos desarrollado actividades que te permitieron reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para ello, ¿qué es lo que tú hiciste? Analizaste casos a fin de identificar cómo establecemos nuestro espacio personal y por qué debemos cuidarlo y respetar el espacio personal de otros, ¿no? ¿Qué más hiciste? Evaluaste en qué circunstancias se encuentran el riesgo de tu espacio personal y como de igual manera experimentaste y reflexionaste sobre el manejo del espacio a través de las matemáticas, el arte y el deporte. Intercambiaste ideas con tu familia a través de conversaciones, ¿no? Entonces, todo lo que hemos aprendido de semanas anteriores nos abre el camino de la exploración y reflexión sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal y cómo nos conducimos para cuidarlo, defenderlo y saber buscar ayuda y sobre cómo respetamos el espacio de los demás. Nos lleva a la elaboración de un texto argumentativo que será plasmado en una carta personal o pública, ¿no? Entonces, mira, eso es lo que nosotros vamos a tratar de lograr en esta actividad. Elaboración de un texto argumentativo que será plasmado en una carta personal o pública. Nuestra meta, ¿qué es lo que vamos a lograr con el desarrollo de esta actividad? Hoy vamos a planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal. Para lograr esta meta, tienes que estar atento a las explicaciones que te voy a estar dando o a las sugerencias o a las recomendaciones que a continuación voy a desarrollar en el siguiente video. Continuemos. Ahora vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Mira, escribir cartas es una actividad humana tan antigua como la creación del lenguaje escrito de un idioma, ¿no? Como de igual manera también mira que las cartas eran un medio de comunicación necesario, pero incluso antes de Cristo las utilizaban solo aquellos que sabían escribir. Las cartas, que eran escritas en rollos de papiro, pasaron a escribirse en hojas de papel. Lo que te estoy diciendo, te estoy dando, ¿no?, un recuento de lo que era, ¿no?, el origen de las cartas y cómo cómo se están empleando hasta hoy en la actualidad, ¿no? Mira, te vas a ir dando cuenta. Con la creación de las escuelas públicas, para que toda la población aprenda a leer y escribir, la carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo en la comunicación oral. En la actualidad, con la llegada del internet y los correos electrónicos, el uso de la carta sigue vigente. Lo único que ha cambiado es el soporte, ¿no? Las cartas son parte de nuestra vida y una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquel o aquellos receptores que están lejos de nosotros. La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema o otra persona u otras personas.
Su estructura, es decir, acá es muy importante que tú comprendas, ¿no? Cuál es la estructura o cuáles son las partes de una carta, ¿no? Su estructura es la misma de siempre, mira, no ha cambiado por nada. Lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y posfirma si es necesario. Pero el uso del lenguaje varía según a quién o quiénes nos dirigimos, ¿no? Entonces, mira que el uso del lenguaje de la carta varía, ¿no? Según esto, de acuerdo a quién nos estamos dirigiendo. A continuación, para que te familiarices un poco más con la escritura de una carta argumentativa y reflexiones sobre la tesis y argumentos de los autores, vas a leer conmigo la siguiente carta, luego vas a responder unas preguntas, ¿no? Carta número 1. San Martín, 18 de julio del 2020. Mi querida Mariana, hija mía, leí tu carta y me conmovió. Por eso decidí responderte de la misma forma. Sé lo importante que es para ti contar con tu propio espacio personal y sentir que tienes mi apoyo y confianza. Quiero que sepas que es así. He leído cada una de tus demandas y sé que esperas que te dé permiso para abrir tu cuenta personal de Facebook. Entiendo que esta red social es parte de las actividades cotidianas de muchas personas y que varias amigas tuyas se comunican por allí. Definitivamente es parte de tu época y marca una nueva forma de relacionarnos con otras personas. Reconozco que tienes muchas ventajas, no solo porque te da la oportunidad de estar conectada con la gente que conoces, sino porque puedes tomar contacto con gente que nos está a tu alcance, como tu artista favorito, y porque también te permite estar informada de los acontecimientos que pasan en el mundo. Sin embargo, como debes haberte informado, esta red está permitido a partir de los 14 años, con autorización y vigilancia de los padres. Entiendo que algunas de tus amigas han dado información falsa para ser parte de esta red. Así como ellas, hay gente que no siempre proporciona la información correcta sobre su identidad con el fin de acosar a las personas o interferir en sus vidas para hacerles daño. Estas personas también pueden buscar la forma de tener acceso a tu cuenta para suplantarte y colgar fotos o mensajes que te desacrediten u ofendan a tus contactos. Por otro lado, las redes sociales también generan problemas de adicción o efectos negativos en la autoestima cuando estamos muy pendientes de la aprobación y tenemos la necesidad de divulgar nuestra vida personal. Mi querida Marianita, tú tienes 12 hermosos años y ya llegará el momento de que puedas usar esta red con toda la responsabilidad que representa darle un buen uso para disfrutar de sus ventajas. Por ahora, debemos seguir creciendo en responsabilidad, amor propio, cautela y cuidado de tu espacio personal. Lo estás haciendo bien, cariño. Un poco de paciencia. Ahora soy yo la que te pide que confíes en mí. Te adoro. Mi ya no tan renacuajita traviesa. Tu mamá. Muy bien. Entonces hemos leído una carta que está dirigida por su mamá, ¿no? Que su mamá lo envía lo que es a Mariana. Vamos a tratar de reconocer su estructura, ¿no? De esta carta. Tenemos lo que es el lugar y fecha. Muy bien. ¿Qué más contamos? Con lo que es el saludo. ¿Qué más tenemos? Con lo que es el cuerpo de la carta. Tenemos lo que es la despedida. Y tenemos lo que es la firma y postfirma, ¿no? Mira, un poquito vayamos tratando de comentar también lo que es acá esta carta que fue escrita por su mamá, ¿no? Dando una respuesta a su hija, ¿no? ¿Qué es lo que en anteriores cartas su hija que le está pidiendo a su mamá? Que le dé permiso para abrir una cuenta personal en
Facebook, ¿no? En donde su mamá, mediante esta carta, da sus opiniones, brinda sus opiniones, con argumentos, por supuesto, ¿no? Da las razones, cuál es el motivo por lo que todavía no está permitido a su edad tener una cuenta en Facebook, ¿no? Incluso le está diciendo, ¿no? Que para que ella pueda tener una cuenta en Facebook tiene que tener a partir de los 14 años, ¿no? Mira, y con autorización y vigilancia de los padres. Como tú puedes observar en esta parte, lo explica las razones su mamá, ¿no? Lo explica, le está dando la razón, ¿no? Le explica la razón por qué todavía ella no puede tener una cuenta en el Facebook, ¿no? Le explica la razón. Y acá justamente le dice, mira, mi querida Marianita, tú tienes 12 hermosos años y ya llegará el momento de que puedas usar esta red con toda la responsabilidad que representa darle un buen uso para disfrutar de sus ventajas. Por ahora, debemos seguir creciendo en responsabilidad, amor propio, cautela y cuidado de tu espacio personal. Lo estás haciendo muy bien, cariño. Un poco de paciencia, ahora soy yo la que te pide que confíes en mí. Entonces, ¿no? Ella, mediante esta carta, como te vuelvo a repetir, da sus ideas, da sus opiniones, en otras palabras, su tesis, ¿no? Argumenta sus ideas y con fundamentos por cuál es el motivo de que todavía no puede emplear o tener una cuenta, lo que es en el Facebook, ¿no? Continuemos. Acá está lo que es la segunda carta, en donde tú ya en casita vas a tratar de leerlo detenidamente, ¿no? Para poder luego sacar tus conclusiones, ¿no? Muy bien, ahora que ya terminaste de leer lo que es la primera carta y la segunda, vamos a completar el siguiente cuadro, ¿no? Muy bien, este cuadrito lo vamos a completar de acuerdo a lo que hemos entendido, lo que es en la carta número 1 y en la carta número 2. Bien, en la carta número 1 voy a ir más o menos explicándote de acuerdo a lo que hemos leído, ¿no? Y en la carta número 2 tú ya irás con la forma de acá de las preguntas y como tú vayas comprendiendo también completando lo que es acá, ¿no? ¿Qué me dice la primera pregunta? ¿Por qué la habrán escrito? Mira, en la carta número 1. Justamente en la carta número 1 lo escribieron esa carta para darle a conocer o entender, ¿no? Que todavía no está en la edad apropiada o apta para tener una cuenta en el Facebook, ¿no? ¿Quién escribe la carta? ¿A quién está dirigida? La que escribe la carta es la mamá de Mariana, ¿no? ¿Y a quién está dirigida? A su hija. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? Mira, el lenguaje que se emplea ahí, por ejemplo, es un lenguaje familiar, ¿no? Coloquial, ¿no? De confianza entre mamá y hija, como te puedo decir, ¿no? Los vínculos de parentesco, incluso, por ejemplo, cuando lo expresa, ¿no? Con esos términos o esas palabras donde le dice mi renacuajita, ¿no? Entonces, está empleando un lenguaje familiar, ¿no? Dentro coloquial, dentro del seno de la familia, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál será el propósito de esa carta? Mira, ahí. El propósito de esa carta es darle a entender el uso, podemos decir, el uso negativo que puede traer el Facebook a esa edad, ¿no? O que todavía en esa edad no está apta o no está apropiada para tener Facebook, ¿no? Por ciertos motivos que anteriormente lo expuso, ¿no? Entonces, todavía no está apta para poder tener lo que es la cuenta de Facebook, ¿no? ¿Cuál es la tesis? ¿Dónde está escrita, no? Ya te había indicado, ¿no? Que la tesis y está escrita, ¿no? Con sus opiniones que le daba a conocer acerca de lo que era que no podía tener todavía lo que era el Facebook, ¿no? Y lo había explicado con argumentos, dándole a entender que hay personas a veces malintencionadas que cambian Facebook, etcétera, ¿no? Entonces hemos tratado de
más o menos comentar de acuerdo a las preguntas que hemos leído lo que es la carta número 1, ¿no? Continuemos. Vamos un poquito más a centrarnos ahora a lo que es en el análisis de las cartas anteriores, ¿no? De lo que habíamos leído. Mira, el lenguaje que han empleado en ambas cartas no es el mismo, porque depende de quién o a quiénes se está dirigiendo el autor, ¿no? O el escritor, el que está escribiendo. No es lo mismo iniciar con el vocativo. Por ejemplo, con la primera carta, mi querida Mariana, que utilizar pueblo de Ayabaca, que es en la segunda carta, ¿no? O al finalizar con te adoro mi ya no tan renacuajita, traviesa, que al terminar con atentamente. Atentamente se termina lo que es en la segunda carta. Mira, entonces, esto es lo que te conlleva a ver, ¿no? Que por qué no en ambas cartas no se emplea el mismo lenguaje. Porque depende a quién se está dirigiendo. Con esto te queremos decir que algunas cartas emplean un lenguaje informal, que pueden ser familiar o afectivo, e incorporan dibujos y grafías, porque están dirigidas a alguien con quien tienen vínculos de afecto, familiaridad y confianza. Hay otras cartas que tienen un lenguaje formal, ya que están dirigidas a personas que son ajenas al autor. En ese caso, el autor debe utilizar adecuadamente las reglas de escritura y un vocabulario variado, pero sencillo, porque se dirige a una colectividad y quieren asegurarse que todas comprendan la carta. El lenguaje formal también puede ser técnico cuando se usa en ámbitos laborales, por ejemplo, en una carta de una empresa a otra, o en una carta de un jefe a su funcionario. Entonces, algunas cartas emplean un lenguaje informal o familiar, como lo fue la primera carta. Otras cartas emplean un lenguaje formal, porque ya está dirigido, ¿no?, a funcionarios, a una empresa, etcétera, ¿no? El lenguaje formal, ¿qué viene a ser? También puede ser técnico cuando se usa en ámbitos laborales, como te estaba diciendo. Acá es muy importante que tú conozcas esto. Las cartas argumentativas siempre tienen como propósito persuadir a los lectores. Por ese motivo debemos preguntarnos, mira, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Todo esto, ¿a qué nos conlleva? Mira, hay que buscar la tesis y luego las ideas que la sustentan. Toda esa información está en el cuerpo de la carta. Entonces, mira, estas preguntitas te enfoca que hay que buscar la tesis y luego las ideas que sustentan, ¿no?, a la tesis o a esa opinión. Y toda esa información que está, ¿dónde lo encontramos? En el cuerpo de la carta. Ten en cuenta que la tesis no siempre está al inicio del cuerpo, puede estar al final, como es en el caso de la carta número 1. También puede estar al inicio y reiterarse al final del cuerpo de la carta como conclusión, como es el caso de la carta número 2. No olvides que en un texto argumentativo presenta una tesis, ideas que argumentan la tesis y una conclusión que es la reiteración de la tesis o un cuestionamiento que invita a reafirmarla. Antes de planificar tu carta, pregúntate, ¿para qué planificaré la escritura de tu carta? Muy bien, ahora vamos a planificar tu carta. Muy atento, porque justamente es tu meta, lo que tú tienes que lograr, ¿no? Lo que es tu meta. Vamos a planificar tu carta. Ahora que ya tienes la oportunidad de elegir qué tipo de carta quieres escribir, según la necesidad que te embarga, al elegirlo difundirás tu propósito. Muy bien. Vamos nosotros a ponernos a pensar qué tipo de carta vamos a escribir. A ver, si escribimos una carta personal, si tú quieres escribir una carta personal, va a estar dirigida a alguien en específico o a quien necesites fundamentarle por qué debe respetar tu espacio personal. Si tu carta va a estar dirigida
o va a ser pública, va a estar dirigida a tu comunidad, escuela, familia o región, para fundamentarle por qué se debe respetar el espacio personal de todas las niñas y los niños. En otras palabras, tu carta va a estar enfocada todo lo que respecta al espacio personal, a tu espacio personal, ¿no? Vemos. Primer paso, para planificar tu carta. Vas a responder en tu cuadernito estas preguntitas, mira. ¿A quién está dirigida esta carta? ¿Por qué quieres escribir esta carta? O a este destinatario o destinatarios, ¿no? ¿Y qué lenguaje debes emplear en este tipo de carta? Pasito número 2. Vas a tener acá estas recomendaciones que te van a ayudar para organizar tus ideas. Ten claridad sobre qué vas a poner al inicio del cuerpo de la carta y qué información necesitas para eso. Es decir, ¿cuál es el motivo de tu carta? ¿Qué es el espacio personal? ¿Qué situaciones vividas te han hecho sentir incomodidad porque no han respetado tu espacio personal o el de las niñas y niños en general? Por otro lado, la tesis será el pedido, demanda o solicitud que quieras hacer. Por ejemplo, en el caso de la carta número 1, debes esperar a estar mejor preparada para tener una cuenta en el Facebook, lo que te estaba diciendo anteriormente, ¿no? Que todavía no tiene una edad apropiada para tener estos cuentas en Facebook. Y en la carta número 2 es importante que cuidemos el agua. Luego, identifica sustentos que respondan a la tesis de tu carta. Si es una carta personal, ¿por qué debe respetar esta persona tu espacio personal? Si es una carta pública, ¿por qué es importante que ese grupo o la sociedad respete el espacio personal de las niñas y los niños? También puedes buscar información sobre qué puede suceder si no respetan tu espacio personal y cómo podríamos mejorar nuestra convivencia o amistad sin transgredir nuestro espacio personal. Finalmente, puedes concluir reiterando la tesis con otras palabras y despedirte. Ten en cuenta que las partes de una carta vienen a ser lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y posfirma. Paso número 3. A organizar la información según lo recomendado en el paso número 2. Muy bien. Ten en cuenta que tú estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expresas la importancia de que se respete tu espacio personal o el de todas las niñas y todos los niños. Si es una carta pública, ya tienes todo listo. Revisa lo que has ordenado con una lista de cotejo y reajusta tu planificación. Acá te presento la siguiente lista de cotejo para que tú puedas ver lo que tú has realizado tu planificación, ¿no? Muy bien. Para finalizar, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Esto es lo más importante que tú tienes que centrarte, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal. Vas a completar esto, mira. Después de leer la carta número 1 y 2, vas a completar este cuadrito, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ahora viene acá lo más importante, mira. Completa el siguiente esquema de planificación de tu carta. Este esquema te va a ayudar a planificar tu carta. Escucha bien. Este esquema es el que te va a ayudar a planificar tu carta. Vas a responder estas preguntas y después que tú respondas estas preguntas vas a empezarlo a organizarlo tus ideas. Es decir, vas a hacer tu primera versión, llamado tu primer borrador. Te vuelvo a explicar. Mira, acá está toda la esencia que hemos venido explicando en este esquema. En este esquema que tú vas a organizar acá tu carta. Ya vas a organizar acá tu carta respondiendo a tus preguntitas. Luego ya lo vas a organizar tus ideas en forma corrida. Para eso vas a emplear lo que son palabras enlaces, ¿no? O tus conectores. Por ejemplo, ¿a quién está dirigida tu carta? ¿A quién va a estar dirigida tu carta? Tu carta va a estar dirigida a tu mamá, a tu papá. En ese caso, de repente tu carta va a ser personal, ¿no? O va a ser pública.
¿no? De ahí tú tendrás ya que decidir a quién va a estar dirigido tu carta. Si es personal, va a estar dirigido solamente a una sola persona, ¿no? Si es pública, a un grupo de personas. ¿Por qué quieres escribir esta carta a este destinatario? Tú darás tu fundamentación, ¿por qué, no? ¿Qué lenguaje debes emplear en este tipo de carta? Tú sabes que si está dirigido a un miembro de tu familia, vas a emplear de repente un lenguaje familiar, ¿no? Y si ya está dirigido a un público, vas a emplear un lenguaje formal. ¿Qué tipo de carta vas a elaborar? Aquí tú escribirás si vas a elaborar una carta familiar o una carta pública, ¿no? Es decir, en otras palabras, una carta personal, una carta personal o una carta pública. ¿Qué ideas colocarás al inicio del cuerpo de tu carta? Por ejemplo, acá escribirás cuál es el motivo de tu carta. Empezarás a describirlo, ¿no? Seguido, ¿cuál es la tesis de tu carta? Siguiente, ¿cuáles son tus ideas o sustentos que argumentan coherentemente tu tesis? Y finalmente, ¿cómo concluirás tu carta? Una vez que tú has terminado de contestar todas estas preguntitas, vas a organizar tus ideas y escribir tu primer borrador. Un abrazo a la distancia y cuídese mucho.